Buenas noches, bienvenidas y Right. bienvenidos. Soy el profe Peter y vamos a revisar el resumen del tema, el problema de los siniestros de tránsito. Vamos a la sección temarios, entonces vamos donde dice temario B. Aquí usted puede en la página web, por supuesto, revisar todos los temas del libro El nuevo conductor, algunas definiciones que pueden aparecer en su prueba también y mucho más. Ya vamos a leer temario. El resumen del tema, entonces, vamos a ver a continuación. Mario nos dice en el chat, porque recuerde que esto está en vivo. Ya, buenas noches, Mario. Mañana tengo la prueba. Dice, estoy súper nerviosa. Que le vaya muy bien. Recuerde que, bueno, igual es normal tener nervios al principio, pero recuerde que podemos leer bien las preguntitas. Tenemos tiempo para leer las preguntas. Trate de partir con las que más le sean fáciles, después las que le compliquen, déjelas para el final. Y mucho éxito a usted y a cada uno de ustedes que también buscan la aprobación de la prueba. Y para eso vamos a repasar el tema siniestro de tránsito. Dice que aquí vamos a aprender cuáles son los diferentes costos que tenemos, cuáles son los factores finalmente que producen siniestro de tránsito. Bueno, eso lo vamos a detallar más adelante durante la semana, pero también vamos a conocer mucha estadística, ¿ya? Así que para que usted tenga una idea del tema o del problema de los siniestros de tránsito, de por qué finalmente se destacan como algo o un tema en particular del libro El nuevo conductor. Porque finalmente, de acuerdo a las estadísticas mundiales, más de 3.000 personas, o aproximadamente de 3.000 fallecen por día a consecuencia del siniestro de tránsito, transformándose así los siniestros de tránsito en un problema prioritario de salud pública, por la misma razón. Y siendo entre los jóvenes de 15 a 29 años el principal factor de mortalidad, o sea, principalmente entre esa edad, ¿cierto? Vamos a ver más adelante que los siniestros de tránsito son la segunda causa de fallecimientos, al menos en nuestro país, ¿cierto? Después de los suicidios, ¿ya? También relaciona que alrededor de 100 personas cercanas a estas personas fallecidas en siniestro de tránsito sufren dolor emocional por la partida de algún familiar, por la partida de alguna persona, ¿ya? Cercanas en general, entre amigos, familiares, etcétera. De impacto económico tenemos el 2% del Producto Interno Bruto Nacional, el 2% del PIB. En la mañana calculábamos cuánto podía ser el 2% del PIB. Veíamos que era como 3.200 veces el fraude de la Municipalidad de Maipú. Si usted multiplicara eso por 3.200, le daría el valor aproximado del 2% del Producto Interno Bruto Nacional. Tenemos que también los siniestros de tránsito principalmente se generan por conductas al volante, ¿cierto? No es una decisión personal, o sea, si bien es cierto, es una decisión personal, nos puede afectar a todos de forma directa o indirecta también. Aquí está el costo promedio, 6 millones de pesos, eso es lo que finalmente es el equivalente al 2% del PIB, porque esos 6 millones se multiplica por 17 millones de chilenos, 6 millones de pesos cada uno por 17 millones en cantidad de personas. Y eso es lo que nos da el valor que son 102 billones de pesos, o sea, 3.200 veces más ese fraude que mencionábamos delante. Por eso el tema de los siniestros de tránsito es bastante importante a la hora no solamente de dar la prueba, sino que también de circular por las diferentes vías, porque si usted genera un siniestro de tránsito van a haber costos involucrados, costos de salud, que son tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia, rehabilitación en general, ¿ya? Tenemos sufrimiento físico y psicológico como costos humanos, tenemos costos materiales, tenemos costos administrativos, todo esto puede ser pregunta de prueba, generalmente estos son los que preguntan, ¿ya? En sí, los siniestros de tránsito generan muchos costos, no solamente a usted, sino que a las demás personas nos afecta, como decíamos, de forma directa o indirecta a todos. ¿Y por qué hoy en día no se llaman accidentes, sino que se llaman siniestros de tránsito? Porque finalmente algo que es accidental, ¿ya? Solamente es algo impredecible y no se puede evitar. Ahora, los siniestros de tránsito, ¿y por qué se ha marcado con la palabra siniestros? Porque finalmente se indica que no son azarosos, que no solamente dependen de la mera casualidad, dependen de las conductas al volante. ¿Ya? ¿Se pueden evitar? Por supuesto que se pueden evitar. Se tiene claridad de por qué, cómo y cuándo ocurren los siniestros de tránsito según el libro El nuevo conductor, ¿ya? Por ejemplo, se habla, y como lo vimos en la mañana, de que cuando llueve hay más siniestro de tránsito, se habla de que cuando es un fin de semana largo, por ejemplo, hay más siniestro de tránsito, etcétera.
¿Ya? Entonces, claro, ahí está lo dice, las personas que manejan ebrias también provocan más siniestros de tránsito. Por eso es importante que sepamos reconocer los factores de riesgo que van a provocar o pueden provocar un siniestro de tránsito para así poder evitarlo. ¿Ya? Estadísticas. Este tema es súper breve, lo vamos a revisar o reforzar, como digo, posteriormente con el test. ¿Ya? Buenas noches, Apolón, bienvenido. Esto es pregunta de prueba segura. Más de 86.000 siniestros de tránsito se registran al año en nuestro país a consecuencia de los siniestros de tránsito. Aproximadamente 1.600 personas fallecen a consecuencia de los siniestros de tránsito, de las cuales el 40%, y eso hay que marcarlo acá, el 40% corresponde a atropellados, ese es el 40% del total de fallecidos, ¿ya? También se generan, hola Les, bienvenida, también se pueden generar 8.000 lesionados graves y 4 a 5 personas que fallecen diariamente a consecuencia de los mismos, ¿ya? Es importante reconocer la estadística porque nos van a preguntar en la prueba, probablemente, al respecto. Son preguntas de doble puntaje. Ahora, nosotros vamos a ver también en este momento cuál es la parte más difícil de este capítulo, ya porque se habla de estadísticas, ya, y también se habla de que en un lugar de la vía ocurre la mayor cantidad de accidentes de tránsito o siniestros, como mencionábamos que era la diferenciación, pero en otro lugar ocurre la mayor cantidad de fallecidos por siniestro de tránsito, ¿ya? Y es que cuando nosotros vamos circulando a 50 kilómetros por hora, si impactamos con una persona, la probabilidad de que sobreviva esa persona es del 50%. Ya la probabilidad, la otra probabilidad es de que no sobreviva. Ya a 50 kilómetros por hora impactando y un 50% de chances de sobrevivir al impacto. Dependerá del impacto también, dependerá eh, de muchos otros factores, si alcanza a esquivar, etcétera, ¿ya? Pero finalmente el 50 y 50% de probabilidad. En base a eso, se habla de lo siguiente: dónde ocurre la mayor cantidad de fallecidos por siniestro de tránsito y dónde ocurre la mayor cantidad de siniestros propiamente tal, ¿ya? Buenas noches, Carmen. ¿Dónde ocurre la mayor cantidad de fallecidos? En zonas no urbanas. ¿Por qué? Porque acá en zonas no urbanas, como por ejemplo carreteras. ¿Qué más es zona no urbana? Carreteras. ¿Qué más es zona no urbana? Autopistas, ¿cierto? Autopistas. ¿Qué más? Tenemos caminos rurales también. Aquí nosotros podemos circular a más de 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, si nosotros impactamos a una persona o chocamos con otro vehículo, la energía del impacto que se va a generar va a ser suficiente como para hacer que la probabilidad de sobrevivir sea menor al 50%. ¿Ya? Entonces, por eso dependerá también del impacto, pero la mayor cantidad de fallecidos ocurre fuera de la ciudad, no así la mayor cantidad de siniestros que ocurren dentro de la ciudad, ¿ya? Específicamente en las intersecciones. Intersecciones, ¿ya? Es ahí donde ocurre la mayor cantidad de siniestros de tránsito, generalmente por no observar el entorno a la hora de circular, etcétera, ¿ya? Recuerde que eso puede ser pregunta de prueba. Todo lo que estamos marcando acá puede aparecer en su prueba teórica municipal. ¿Ya? Ahí está lo que vimos, pero en resumen, la mayoría de los siniestros de tránsito se registran en zonas urbanas, mientras la mayoría de fallecidos en zonas no urbanas o zonas rurales, sobre todo los fines de semana y feriados largos. Aquí están las estadísticas. Lo que más sirve de acá, esto es la de las intersecciones, que la mayor cantidad de siniestros de tránsito se registra en los fines de semana largos, en la noche también, o en la madrugada incluso, sin haber mucho flujo vehicular, sobre todo ahí se generan mayormente los siniestros de tránsito. También, y es importante saber, cuál es la cantidad de fallecidos por edad que ocurren a consecuencia del siniestro de tránsito. Y se ve acá que las estadísticas nos indican que entre el rango de 18 a 29 años
ocurre el 27% de los conductores fallecidos, eso normalmente, debido a las conductas de riesgo que tiene la gente a esa edad. Dependerá de la persona, por supuesto que sí, pero normalmente acá se generan las conductas de riesgo. Acá también, hasta 30 o 39 años más o menos, todavía siguen algunas conductas de riesgo. Todo eso asociado a la madurez. Y eso lo vamos a ver después en el tema individuo en el tránsito, ¿ya? A la madurez de la persona. Cómo eso puede influir también en la toma de decisiones en general a la hora de conducir. También lo otro que usted va a ver en su prueba es que el 92% de los conductores fallecidos por siniestro de tránsito son varones, ¿ya? En el 90% de las fallas, o sea, en el 90% de los siniestros de tránsito, la falla humana es la causante de aquello. Por lo tanto, se dice que 9 de cada 10 siniestros de tránsito son ocasionados por humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hicimos la mantención del vehículo, porque se nos olvidó, porque no lo quisimos hacer, porque lo dejamos para después. Finalmente ya se nos olvidó. Sí, por eso puede ser. Y desobedecer las señales de tránsito también es uno de los principales factores que provocan siniestro de tránsito. El consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, como lo vamos a ver también después, lo son, ¿ya? Este tema es súper breve, entonces lo importante del tema de acá es esta estadística. Esto es lo más importante, dónde ocurre la mayor cantidad de fallecidos, dónde ocurre la mayor cantidad de siniestros, ¿ya? Eso hay que saberlo y saber diferenciar el por qué, porque la pregunta de la prueba que vamos a repasar ahora, ¿cierto? Puede aparecer. Aquí están las probabilidades de sobrevivencia, 50%, ¿cierto? Todo eso es pregunta de prueba. Ya. Esto también es pregunta de prueba, 86.000 siniestros de tránsito al año, 1.600 fallecidos al año, 550 personas que fallecen atropelladas, ¿cierto? A consecuencia de estos siniestros de tránsito donde ocurren esta cantidad de fallecidos, donde se queda o se entrega un promedio de entre 4 a 5 personas diarias. ¿Ya? Es importante entonces que nosotros repasemos las preguntas y eso es lo que vamos a hacer a continuación, porque este tema es breve, súper breve, pero no podemos dejar de repasarlo con el test de la unidad. Vamos a hacer 35 preguntas entonces. Si usted quiere participar con nosotros, puede compartirnos sus respuestas en el chat. Espérame que es necesario. Qué buena pregunta, Gabriel. Creo que esos 550 atropellados son una gran cantidad, son niños. 40 Es que según el libro El nuevo conductor, la estadística que menciona de los niños es en la última década. Si no me equivoco, son 760 niños que han fallecido históricamente atropellados a consecuencia de siniestro de tránsito y 49.500 lesionados, pero eso es la última década, ¿ya? Eso es en la última década. Y eso lo vamos a repasar ahora en las preguntitas que vamos a ver a continuación, ¿ya? Lo del 2% del PIB también, Natalia, eso es importante y eso, como digo, lo vamos a ir repasando pregunta a pregunta para que usted pueda tomar sus pantallazos y participar con nosotros. Mire, uno, o estaba leyendo la respuesta. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los siniestros de tránsito? A, 2% del PIB, B, 25% del PIB, C, 5% o D, 20%. Hola Yasmín, bienvenida, pase nada más. Bienvenida. 2% del PIB. El otro día, o en la mañana en realidad, calculábamos cuánto es el 2% del PIB. Y en el libro El nuevo conductor se menciona esa cantidad. Se menciona que es equivalente a si cada chileno, 17 millones, todos los chilenos, los 17 millones que somos, aportáramos cada uno 6 millones de pesos al año. a cons- eh, Solamente para eso, para reparar siniestros de tránsito. Y eso es el valor del 2% del Producto Interno Bruto Nacional. ¿Se ve harto? Sí, es harto. Son 102 billones de pesos. Claro. Son 102.000 millones de dólares. Harto, ¿no? Más o menos. Entonces usted es la persona responsable de evitar los siniestros de tránsito. En su mayoría. Dos, la segunda causa de muerte en Chile son los siniestros de tránsito, afectando principalmente a la población A entre los 30 y los 39 años, B entre los 50 y los 61, C entre los 15 y los 29 o D entre los 40 y los 49.
La C, ¿o no? Claro, entre los 15 a los 29 años aproximadamente, siendo en ellos la segunda causa. Después, ¿de qué cosa dice el libro El nuevo conductor? Eso se lo vamos a preguntar a usted. ¿Después de qué cosa? Porque acá es el 27%. Segunda causa después de los suicidios. Bien, Les. Claro, importante la salud mental, por supuesto, sobre todo en la adolescencia, donde se genera mucho rechazo. Bueno, hoy en día no es tan así, antiguamente era un poco más así. Ahora, hoy en día quizás puede ser hasta peor, así que igual hay que estar atentos. Ya, letra C. Tres de los siguientes factores, ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los siniestros de tránsito? A, las fallas mecánicas, B, las condiciones climáticas, C, los errores de los conductores o las condiciones de calles y caminos. 9 de cada 10 siniestros de tránsito ocurre por eso, por los errores de los conductores. Recuerde que se llaman siniestro de tránsito por la misma razón hoy en día, porque el siniestro es una palabra que se ha estipulado en el libro El nuevo conductor para hacer diferencia entre lo que puede pasar por casualidad y lo que puede ser generado por una conducta de riesgo. B, no es. La C, me la correcta. Ahora, si nosotros no tenemos en cuenta las condiciones climáticas, por supuesto que puede generarse un siniestro de tránsito, pero el principal responsable es uno en un 90%. Cuatro, con respecto a los problemas de los siniestros de tránsito en Chile, podemos decir que en promedio 550 personas son atropelladas a causa de los siniestros de tránsito. B, se registran aproximadamente 86.000 siniestros de tránsito. A consecuencia de todos estos siniestros de tránsito, 1.600 personas fallecen al año, dejando un promedio de entre 4 a 5 fallecidos diarios, todas, toditas, todas. Sí. Pregunta de prueba, ¿se fija? Es importante saberse esa estadística. Bueno, tratar de recordarla por lo menos, ya, hasta el momento de la prueba. Las toditas, todas. Es difícil a veces aprenderse los números, pero haciendo test uno ya puede ir de a poquito aprendiendo más. 5. ¿Cuál es el porcentaje de siniestro de tránsito con víctimas que son producto de fallas humanas? A, 100%, B, casi el 100%, o la C, 50%. Sí, 9 de cada 10. Eso es como el 90%. ¿Sí? No solamente por negligencia, sino que por estar desatento, bueno, eso es una negligencia también, pero por no observar el entorno, por no preocuparse del auto, por no disminuir la velocidad a la hora de circular. ¿Qué eso preocuparse del entorno? Bien. 6. ¿Será correcto llamar a los accidentes de tránsito propiamente accidentes? A, sí, porque no podemos predecirlos ni evitarlos. B, a veces. C, no, porque se pueden evitar. O D, sí, porque el siniestro no depende del conductor. No está. No importa. ¿Sí o no? No, no. ¿Por qué? Porque en el libro dice que hoy en día se llaman siniestros de tránsito, ¿ya? Y la diferencia está en que finalmente accidente se asocia a algo totalmente eventual del que involuntariamente resulta un daño, como el video, Romy, del neumático que estaba por ahí, pero lo vamos a buscar para poder mostrarlo. Porque claro, se pueden evitar en su mayoría, en su gran, gran, gran mayoría, ¿ya? Si suena, pero un poquito, ahí sí. Ese sería como dentro del 10% de los siniestros de tránsito que no se podrían evitar. Mire, es como justo en ese momento se salió una rueda. Eso no depende de nosotros, ¿ya? Eso salió una rueda. No sé si es el mismo test de la mañana, Les, porque son preguntas aleatorias, pero me imagino que si es un tema breve, las preguntas no son tan variadas. De todas maneras, como es un tema breve, es uno de los más fáciles de aprenderse y sirve para repasarlo. De todas maneras. 7. Según el libro El nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito como accidentes? A, porque son completamente predecibles. B, porque tienen poco azaroso, ¿cierto? Se pueden evitar. Se sabe que en la noche, se sabe que durante la lluvia, se sabe que por estado de ebriedad también dice el libro, ¿no? Son la mayor cantidad de siniestros. B. 8.
La Organización Mundial de la Salud considera los siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública. ¿Por qué? A, por la cantidad de jóvenes con licencia, B, por la cantidad de infracciones, C, por el dinero gastado en los siniestros o por la cantidad de muertes ocurridas. Por la cantidad de fallecidos, pero a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. Ya en este caso se considera un problema prioritario a nivel mundial, por la cantidad mundial de personas fallecidas al día a consecuencia de los siniestros de tránsito, más de 3.000. ¿Ya? D, bien. 9. ¿Cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayores probabilidades de verse involucrado en un siniestro de tránsito? A, los que tienen menos de 29 años, B, los que tienen entre 36 y 45, C, los que tienen más de 55 o los que tienen entre 46 y 55 años. Los más jóvenes, ¿cierto? Entre 15 a 29, dice el libro El Nuevo Conductor, como usuarios de la vía en general, porque ya cuando alcanza los pedales la gente suele empezar a probarse ya en la conducción, pero si hablamos de conductores legalmente aceptados, ya sería entre 18 a 29. Super. 10. ¿Cuál es el tipo de siniestro de tránsito que ocasiona mayor cantidad de fallecidos? A, el sueño al volante, B, los atropellos o los incendios en los vehículos. Y es el único que se menciona en el libro El Nuevo Conductor, ¿cierto? Que dice, o donde se dice que son el 40% del total, siendo aproximadamente 550 las personas que fallecen atropelladas anualmente, ¿cierto? B. Pregunta número 11. Existen estudios que indican que en promedio por cada persona fallecida en siniestro de tránsito, una cierta cantidad de personas cercanas sufren dolor emocional por esa persona que falleció. Esa cierta cantidad de personas, lo vimos, lo hablamos y en realidad la vida real puede variar un poquito, ¿ya? Pero en el libro se sugiere, o más que se sugiere, se calcula que en promedio 100 personas cercanas sufren dolor emocional, familiares, amigos por la partida de ese ser querido. Promedio. B. 12. La mayor parte de los siniestros de tránsito donde se produce A, en las intersecciones, B, los caminos rurales, C, las salidas de colegio o en las carreteras. Esto es lo que más cuesta y si a usted ya se le hace un poco más fácil, probablemente porque ya ha visto varios tests al respecto o puse atención también en la de la mañana. em, pero claro, la mayor cantidad de los siniestros de tránsito, que es dentro de la ciudad, ¿cierto? De aproximadamente el 85%, ocurre en las intersecciones, en su gran mayoría. Ya puede ser que la ciudad en otra parte también, pero en la intersección en su gran mayoría. Letra A. 13. Ante la ocurrencia de un siniestro de tránsito, ¿qué es lo más probable? A, que más de alguien resulte con lesiones graves. B, que el accidente se haya debido a fallas mecánicas. C, que usted sea detenido. O la D, que el accidente pueda haberse evitado. Claro, porque si nosotros consideramos las estadísticas, si son 9 cada 10 siniestros de tránsito los que se pueden evitar, o sea, de todos los siniestros que usted vea, el 90% de ellos puede ser o podría haberse evitado. Claro. ¿Dependerá de las conductas de riesgo? Sí, dependerá de cómo nosotros nos comprometamos con la conducción, obviamente también, obviamente. ¿Sí? D. Siguiente pregunta 14. Si un conductor no usa su cinturón de seguridad, A, no influye en gran medida, B, nos afecta a todos directa o indirectamente, C, es una decisión personal o la D es un problema de fiscalización. Por supuesto que es una decisión personal, pero nos puede afectar a todos de forma directa o indirecta. Y si nos afecta a todos, ya no solamente es una decisión personal, es una decisión que se debería tomar en conjunto. O sea, bueno, obviamente no nos vamos a reunir todos a tomar la decisión, pero se debería tomar esa decisión considerando al resto. Letra B.
ese tipo de decisiones y también el hecho de no usar o circular bajo la influencia del alcohol o no respetar los límites máximos de velocidad, todas las conductas de riesgo son finalmente evitables y generan, por supuesto, daños. 15. ¿Cuál es la segunda causa de muerte en la población joven de Chile? A. Siniestro de tránsito. B. Enfermedades cardiovasculares. O letra C. Los suicidios. Los siniestros de tránsito son la segunda causa de muerte después de los suicidios. Sí, así es, Nati. Claro, porque el libro lo indica de esa manera. Finalmente, los siniestros de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad, sobre todo en la población joven, representando la segunda causa después de los suicidios. Es decir, que, como dice Nati en el chat, los suicidios son lo primero. Letra A. 16. Sobre los siniestros de tránsito podemos afirmar qué cosa. A. Por cada muerte, 20 personas sufren. B. Son causa de 5.000 discapacitados al año. C. Se valora el dolor familiar por los fallecidos. O no somos conscientes de todo el problema. O sea, si fuésemos conscientes de todo el problema de los siniestros de tránsito, podríamos reducir finalmente la cantidad de daño que hay, ¿cierto? Podríamos reducir la cantidad de fallecidos, podríamos salvar incluso la vida de más de la mitad de las personas, ¿ya? Del 90% en teoría, muchas veces. Ahora, claro, sea consciente de que sus acciones pueden tener repercusiones en la vida y en la vida de, ya a veces es fácil decirlo, pero difícil de entender. 17. Sobre la falla humana en siniestro de tránsito, podemos decir: A. Todos son por falla humana. B. No hay registro sobre el tema. C. Representa el 90% de los casos o solamente es el 40% de los casos. El 90, ¿cierto? Aproximadamente el 90% de los casos, 9 de cada 10, son por no reducir la velocidad, por no observar el entorno, por no realizar las mantenciones del auto, por esperar a revisar la rueda esa que estaba desinflada, ¿cierto? A la vuelta del viaje se reventó. Por eso. Observe, recuerde mantener su vehículo en buen estado mecánico. C. Y con los papeles al día. 18. En Chile, los siniestros de tránsito, ¿a quiénes afectan especialmente? A. A los ancianos mayores de 65. B. A las mujeres acompañadas por niños. C. A los jóvenes. ¿O no? Entre 30 y 39 también, pero no queda tanto de conducta de riesgo probablemente en esa edad. Ya ahí ya se han eliminado un poco. Pero claro, según el libro, esa edad existe el 27% de los conductores fallecidos en las vías. Letra C. 19. ¿Qué clase de costos genera un siniestro de tránsito? A. Daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. B. Daños materiales, fundamentalmente. O daños materiales y costos de salud únicamente. Varios costos, costos de salud, costos humanos en general, los costos administrativos, costos materiales. También se menciona lo del medio ambiente, pero eso se menciona como costo material. Ahora, bien puede ser mucho lo que pueda afectarse el medio ambiente a raíz de un siniestro de tránsito. Puede generarse un incendio, por ejemplo, si uno choca con un poste, o, o si el incendio hace, o el siniestro causa un incendio en un vehículo. 20. ¿Dónde se produce la mayor parte de los accidentes o siniestros de tránsito? A, en vías o áreas rurales. B, en vías o áreas urbanas. C, en carreteras o en autopistas. ¿Dónde se produce la mayor parte de los siniestros de tránsito? En vías o áreas urbanas, dentro de la urbe. La urbe es la ciudad.
Ya específicamente en un lugar que mencionábamos delante, las intersecciones. En las intersecciones, ahí es donde ocurre principalmente la mayor cantidad de siniestros de tránsito. Eso es la ciudad o el campo, el poblado en general, ¿cierto? A eso se refiere la zona urbana. Bien. 21. Entre los siniestros de tránsito se distinguen distintos tipos de estos. En Chile, ¿cuál es el tipo de siniestro que origina la mayor cantidad de fallecidos? A. Los choques contra obstáculos fijos. B. Las colisiones entre dos o más vehículos. C. Los atropellos o los volcamientos. No hay mucha la diferenciación en las preguntas, por eso los test de la prueba municipal tienen preguntas de todos los temas. Los temas hay algunos que son más breves, hay otros que son más largos. En sí, y ya lo hemos visto, el 40% del total de fallecidos aproximadamente corresponde a fallecidos por atropellos. C. 22. Respecto del costo económico de los siniestros de tránsito, ¿qué podemos decir? A. Alcanza el 10% del PIB. B. Deja familias en quiebra. C. Los asumimos nosotros de forma directa o indirecta. O no es una preocupación a nivel mundial. En teoría sí, los asumimos nosotros de forma directa o indirecta, ya sea porque nos puede afectar emocionalmente, nos puede afectar económicamente, también a nosotros o a un familiar nuestro que va a necesitar de nuestra ayuda. Entonces vamos a vernos afectados de todas formas por los siniestros de tránsito. Letra C. 23. ¿Cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos, como lo acabamos de mencionar? A. Conducir en estado de ebriedad. B. Usar el cinturón de seguridad o respetar los límites de velocidad. Es como acá. Los asumimos nosotros de forma directa o indirecta, ¿sí? Por las conductas de riesgo en general, por manejar en estado de ebriedad, que es una de las consideradas conductas de riesgo, ¿sí? Letra A, te lo he dicho. 24. Un siniestro de tránsito afecta a alternativas familiares y seguros automotrices. B. Todos los ciudadanos o familiares y amigos. A todos de forma directa o indirecta, ¿no? Por supuesto que sí. B. 25. Pregunta larga. La vamos a checar un poquito. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Con respecto al libro El nuevo conductor, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esas son correctas? Aquí va igual. No, ya la vamos a, porque podemos marcar más de una, pero acá esta se ve pequeño, así que vamos a leerla una a una. Ya dice, la mayoría de las muertes producidas por los siniestros de tránsito podrían haberse evitado. Para reducir la posibilidad de sufrir un siniestro debemos evitar los factores de riesgo. Acá tenemos que marcar solamente las verdaderas. ¿La es verdadera? Sí, pues, debemos evitar los factores de riesgo para reducir los siniestros. Sí. B. Se afirma que es un error llamar a los accidentes de tránsito como accidentes. Se define accidente como un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño. ¿Eso es verdadero? Sí, es verdadero. C. Los siniestros de tránsito tienen poco azarosos o impredecibles y se pueden evitar. Se tiene conocimiento de dónde, cuándo y por qué ocurren los siniestros de tránsito. ¿Cierto? Hablábamos de que se producen en la noche, se producen en la madrugada, ¿ya? Etcétera. Y la D, si un siniestro de tránsito fuese un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un accidente dependería de la cantidad de tiempo que pasemos al volante. Eso es verdadero porque, claro, si es que fuese, dependería de eso. Si no, o sea, en realidad, como no lo es, no es así, depende de las conductas de riesgo. A, B, C y D. Todas, toditas, todas. Muy bien. Esta es la pregunta más larga. Es la pregunta más larga de todas. Pero ya la respondimos. Recuerde que a las 22 horas hoy vamos a estar transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube en Práctica Test Chile el análisis, la reacción del primer capítulo de la docu serie, del el docu reality de Práctica Test, para que usted
Si gusta lo vea con nosotros, usted lo puede ver libremente, ¿ya? Pero lo puede ver con nosotros también ahí en vivo. 26. En una carretera o autopista de alta velocidad fuera del área urbana, lo más seguro es que A. Haya más accidentes que en otros lugares. B. No ocurran ni muertes ni accidentes. C. No ocurran tantos accidentes, ¿cierto? Pero como se circula a mayor velocidad, la mayoría tenga consecuencias fatales, más que accidentes leves, que eso puede ser, en realidad, dentro de la ciudad. Letra C. Aquí es fuera de la ciudad, perfecto. 27. Usted va circulando a 65 kilómetros por hora cuando lamentablemente atropella a un peatón. A esa velocidad, A, es muy probable que el peatón fallezca, B, es muy probable que el peatón sobreviva, o es seguro que el peatón no presente ninguna lesión. Es muy probable que el peatón, sí, o sea, lo dijimos delante, un 50% de probabilidades aproximadamente se tiene de sobrevivir a impactos de 50 kilómetros por hora y un 50% de fallecer. A más de 50 en impacto, menor es la probabilidad de sobrevivir. Mayor es la probabilidad de fallecer. Observe su entorno, trate de no atropellar, tanto de no andar ahí eh, sin observar. 28. Dentro de los costos administrativos de un siniestro de tránsito encontramos A. Costos de gestión y seguros, ojo, gestión de seguros. B. Costos legales de jueces y abogados o costos de policía y bomberos. Porque hay otros tipos de costos también, pero si hablamos de los costos administrativos, acá son todas, toditas, todas también, ¿ya? Volvemos a repetir los costos. Costos materiales, daños a los vehículos y su carga, daños a la propiedad pública y privada, medioambientales también, que deberían estar aparte. Costos de salud, primeros auxilios, tratamiento médico y rehabilitación, que son, claro, parecidos a los costos humanos, pero ya los costos humanos es como ya después de la rehabilitación, o sea, durante el proceso de rehabilitación, o para la gente que está al lado suyo también. Y los administrativos, que son los que también preguntan. Aquí, súper. TTT. 29. Puede evitar el conductor de un vehículo un siniestro de tránsito causado por el mal estado de su vehículo. A, no, porque el mantenimiento del vehículo no afecta a los accidentes. B, sí, porque el estado del vehículo depende en gran medida de él. O C, no, es una falla mecánica, o porque una falla mecánica es siempre impredecible o incontrolable. O sea, podría ser impredecible una falla mecánica, pero en realidad nosotros dentro de su gran mayoría las podemos evitar si nosotros realizamos las mantenciones de manera preventiva en nuestro vehículo. Eso es importante. Letra B. 30. Existen unos grupos de personas que tienen más probabilidades de verse involucradas en siniestros de tránsito. Este grupo de personas principalmente son A, los jóvenes, B, los niños, jóvenes y personas mayores o los niños. Esto también se ve en el tema usuarios vulnerables con más detalle. Pero si hablamos de siniestros, muchas veces los jóvenes, muchas veces también los niños como peatones, muchas veces también las personas mayores como peatones y como conductores también. Dependerá de la persona, por supuesto que sí, pero puede pasar. ¿Ya? B. 31. En relación a los siniestros de tránsito que se registran en nuestro país, ¿qué afirmación es correcta? A. Anualmente se registran más de 45.000 siniestros. B. Anualmente se registran más de 70.000 siniestros de tránsito. O al año se registran, Romy, más de 86.000 siniestros de tránsito. A consecuencia de ello fallecen aproximadamente 1.600 personas. En la prueba le pueden decir entre 1.300 a 1.700 más o menos. Pero usted sabe que son 1.600 y claro, también el promedio de fallecidos diario es de entre 4 a 5 personas, habiendo 550 consideradas fallecidas por atropellos. Letra C. Bien, hoy vamos a terminar un poquitito antes para poder preparar todos los sistemas que tenemos que preparar aquí para la transmisión de más ratito a las 12, no, a las 12 no, a las 10, a las 10 en YouTube. 32. ¿Cuál es el impacto de los siniestros de tránsito en nuestro país? A. Alcanzan el 2% del Producto Interno Bruto Nacional.
Representa la principal causa de muerte en todas las edades, o la mayoría estamos conscientes de la magnitud del problema de los siniestros de tránsito. No, lamentablemente. No, la otra sí. 2% del Producto Interno Bruto Nacional. Letra A. Eso es lo que vimos delante, los 102 billones de pesos, las 3.200 veces el fraude de la Municipalidad de Maipú, que es bastante. 33. Los siniestros de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes de entre 15 a 29 años. En este contexto, las principales causas de estos siniestros son A. Las fallas mecánicas del vehículo, B. Ninguna, o la sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad. Sobrevaloración de las capacidades generalmente. En realidad, y esto también lo vemos en usuarios, perdón, en individuos en el tránsito, son los conductores jóvenes quienes tienden a presentar conducta de riesgo al volante, ya sea por querer entrar en un grupo en general, ¿cierto? O por querer ser validado por sus padres, etcétera. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el tema número 4. 34 de 35. ¿Cuáles son los factores con mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros de tránsito? A, el exceso de consumo de drogas y alcohol. B, el exceso de consumo de marihuana y alcohol. C, el exceso de consumo de drogas y el exceso de confianza. O la D, que dice el exceso de velocidad, la desobediencia a las normas del tránsito, consumo de alcohol, entre otras, ¿no? En realidad, siempre la más completa de las alternativas en la que usted tiene que marcar. Por supuesto. D. Claro, porque la A, la B y la C también, pero la D reúne más información, esa es la que vale. Y la última, el rango de edad del grupo etario dice ahí, de mayor accidentabilidad son A, los adultos entre 40 y 49 años, B, los jóvenes entre 18 a 29, o la letra C, los adultos mayores entre 60 y 80. Aunque muchas veces uno puede creer que los adultos mayores en realidad son los jóvenes quienes tienden a tener mayor siniestro de tránsito, solamente dado por el hecho de la misma juventud, ¿no? Porque normalmente en la juventud se da mayores conductas de riesgo a propósito o permitidas por el entorno o provocadas por el entorno, etcétera, ¿ya? Bien, en los jóvenes. El tema que acabamos de ver el día de hoy, en la mañana y en la tarde, es un tema bastante breve. La verdad es que no requiere tal vez tanto estudio como los demás temas, como el que viene mañana, por ejemplo, que ese se viene buenísimo. Principios de la conducción viene mañana. Pregunta de mecánica básica, en la mañana a las 11 de la mañana, porque partimos a las 10 con el test. Y en la tarde, también a las 21 horas, resumen del mismo tema, principios de la conducción. ¿Ya? Invitadas, invitados entonces desde mañana a las 10, 11 y 21 horas conmigo aquí en el Premium de Práctica Test, ¿ya? Y también invitados ahora a las 22 horas a nuestro canal de YouTube. Vaya, síganos a nuestro canal de YouTube, Práctica Test Chile, para poder ver el análisis o la reacción al docu reality de practicatest.cl. Pregunte nomás, Valentina. Estoy despidiendo a la gente que ya nos abandona, ¿cierto? Para poder conectarnos mañana. A las 21 horas, lo mismo que la mañana, solo un resumen. Es como lo estoy haciendo yo ahora a las 12 de la mañana y la tarde para no hacer lo mismo. Y la tarde es un resumen y un test, ¿ya? En la mañana es completo, en la mañana es exhaustivo, también todo queda guardado. Ahora, por ejemplo, y vamos a parar aquí la grabación, muchas gracias. Saludos, Pamela.